Te queman las rodillas en la arena abrasadora. El collar de hierro alrededor de tu cuello está tan apretado que apenas puedes tragar. Estás encadenada a otras 11 mujeres, pero nadie se atreve a llorar en voz alta. Hace 12 días, eras la hija de un jefe de aldea, y tu madre te trenzaba el pelo cada mañana. Hoy, un desconocido te abre la mandíbula a la fuerza, presionando sus dedos en tus encías y revisando tus dientes como si fueras un caballo en una subasta. Las monedas cambian de manos. Acaban de venderte por tercera vez este mes. Tomarán tu cuerpo, borrarán tu nombre, y tus futuros hijos nunca sabrán que exististe. Este es el comercio árabe de esclavos. Una historia de 14 millones de vidas engullidas por el silencio. Si crees que la verdad merece ser escuchada, dale a me gusta y suscríbete. El aire en el Sahel siempre era más frío en la hora antes de que el sol se adueñara del cielo. Una niebla espesa y gris se aferraba al suelo, envolviendo las chozas circulares de adobe del pueblo como un sudario. Era un silencio que se sentía pesado, roto solo por el balido de una cabra o el suave susurro de la hierba seca al viento. Nia, una chica de 14 años con la piel del color de la caoba intensa y unos ojos que solían albergar una chispa de curiosidad, ya estaba despierta. Estaba sentada cerca de la entrada de la choza de su familia, moliendo mijo. Amaba esta hora del día, antes de que el calor convirtiera la arena en un horno, antes de que el polvo asfixiara el aire. El pueblo era todavía un santuario de paz, un grupo de vidas unidas por el parentesco y el ritmo de las estaciones. Pero el viento cambió. Trajo un olor que no pertenecía a la mañana. El olor a azufre y a cuerpos sin lavar. Los perros empezaron a ladrar. No la advertencia perezosa de un chacal callejero, sino un coro frenético y aterrorizado. Luego vino el trueno. No era el retumbar de una tormenta, sino un sonido agudo y crepitante, que Nia solo había oído en historias susurradas por viajeros. El caos estalló. Las sombras emergieron de la niebla, hombres a caballo y a pie, con los rostros envueltos en tagelmusts índigo que ocultaban todo menos sus ojos. No eran las tribus vecinas que venían a robar ganado. Se movían con una precisión militar que era aterradora de contemplar. El padre de Nia, Kofi, un hombre alto de hombros anchos y manos curtidas de agricultor, salió de la choza. Agarró su lanza, su rostro convertido en una máscara de rabia protectora. Era el hombre más fuerte que Nia conocía, un pilar que había sostenido su techo durante las grandes tormentas de arena. Dio un paso adelante para defender su hogar, soltando un rugido para reunir a los otros hombres. ¡Corre, Nia! ¡Escóndete en los árboles!, gritó sin mirar atrás. Un hombre a caballo negro cabalgó hacia Kofi. No llevaba una lanza. En sus manos llevaba un palo de madera con un cañón de metal, un arma de fuego, un mosquete intercambiado con los lejanos hombres blancos al otro lado del mar. El jinete lo levantó con calma. Hubo un destello de luz, una bocanada de humo y un sonido que hizo añicos el mundo de Nia. Kofi cayó. No luchó, simplemente se desplomó, con un agujero en el pecho. La lanza cayó de su mano, inútil contra esta nueva magia de la muerte. Nia se quedó inmóvil. Su grito murió en su garganta. Observó cómo el jinete hacía una señal a los demás. No estaban matando a todos. Estaban cazando. Los asaltantes se movieron por el pueblo como lobos en un corral de ovejas. Pasaron de largo los graneros. Ignoraron las joyas. Estaban buscando a la gente. Un anciano, apenas capaz de caminar, tropezó al salir de su choza en llamas. Un asaltante lo miró, negó con la cabeza y lo derribó con un cimitarra. El anciano no tenía valor. No podía trabajar, no podía marchar. Era un desecho. Nia sintió una mano áspera agarrar su brazo. Se giró para ver a un hombre con la cara cicatrizada y ojos amarillentos. Le agarró la mandíbula, girándole la cabeza de un lado a otro, revisándole los dientes, palpándole el músculo de los brazos. «Esta es buena», gruñó el hombre en un dialecto que apenas entendía. «Joven, fuerte».
La tiró al suelo donde otras chicas del pueblo estaban siendo reunidas. Estaban acurrucadas, sollozando, agarrándose unas a otras mientras el humo de sus casas en llamas se elevaba para oscurecer el sol naciente. Nia miró a su alrededor. Su pueblo, todo su universo, estaba siendo desmantelado sistemáticamente. No era una guerra, era una cosecha. Los asaltantes eran eficientes. Encadenaron a los cautivos cuello con cuello. El hierro estaba frío y olía a óxido y sangre vieja. Nia sintió el peso sobre su clavícula, una declaración física de que ya no era una persona. Era mercancía. ¡Muévete!, gritó el asaltante, haciendo chasquear un látigo hecho de piel de hipopótamo. La fila de mujeres y niños comenzó a avanzar arrastrando los pies. El calor del día comenzaba a aumentar, uniéndose al calor de los fuegos. Entonces, una voz rompió el estruendo de los lamentos. ¡Nia! ¡Nia! Era su madre, Amara. Se había estado escondiendo en el almacén de grano, pero había salido al ver que se llevaban a su hija. Amara era una mujer de rasgos suaves pero voluntad de hierro, con el pelo trenzado pegado al cuero cabelludo. Corrió hacia la columna de cautivos, ignorando a los caballos, ignorando las espadas. ¡Suéltala! ¡Llévame a mí en su lugar!, gritó Amara, extendiendo las manos, sus dedos rozando el aire a solo centímetros de Nia. El corazón de Nia le golpeaba contra las costillas. ¡Madre, vuelve! ¡Corre!, gritó Nia, las lágrimas finalmente derramándose. Amara no se detuvo. Agarró el brazo del asaltante en el caballo negro, suplicando, rogando, ofreciendo su propia vida por la libertad de su hija. El asaltante miró a Amara. Vio a una mujer que ya había pasado su mejor momento. Demasiado vieja para ser concubina, demasiado débil para el trabajo duro. Era un estorbo para el negocio. Con una mirada de aburrimiento, desenvainó su espada. Fue un movimiento único y fluido. Amara cayó al polvo, su mano aún extendida hacia Nia. El rojo de su sangre era sorprendentemente brillante contra la arena pálida. ¡Madre! Nia se abalanzó hacia adelante, pero la cadena la tiró hacia atrás, asfixiándola. El collar de hierro se clavó en su garganta, cortándole la respiración. El asaltante limpió su hoja en la silla de montar y miró a Nia. Sus ojos estaban vacíos de crueldad o placer. Simplemente estaban vacíos. «Camina», dijo, «o únete a ella». Nia miró el cuerpo de su madre, que se hacía cada vez más pequeño a medida que la columna era obligada a avanzar. Las moscas ya empezaban a congregarse. Si se detenía, moría. Si luchaba, moría. La única rebelión que le quedaba era respirar. Giró la cabeza hacia adelante, la imagen de la mano extendida de su madre grabada para siempre en su mente. El sol ya estaba en lo alto, un ojo blanco y cegador que contemplaba la devastación. Nia dio un paso, luego otro. Dejó su nombre, su infancia y su corazón en el polvo ardiente de Sagawa. La marcha había comenzado. La marcha se detuvo en un valle que olía a cobre y a podredumbre. Este era el punto de reunión, una cicatriz extensa en el paisaje donde convergían las diversas partidas de asaltantes. Era una ciudad de tiendas y jaulas, construida no para vivir, sino para clasificar. Nia se desplomó sobre la tierra dura. Sus piernas temblaban por días de caminata. El collar de hierro le había rozado el cuello hasta desollarlo. La piel supuraba un líquido claro mezclado con polvo. A su alrededor había cientos de otros, extraños que hablaban idiomas que ella no conocía, sus rostros unidos por la misma expresión de asombro y vaciedad. Una sombra cayó sobre ella. No era el asaltante que había matado a su madre, sino un hombre diferente. Era mayor, vestía túnicas blancas limpias que contrastaban fuertemente con la inmundicia de los cautivos. Sostenía un libro de contabilidad y una pluma. Junto a él estaba un guardia enorme con brazos como troncos de árbol, sosteniendo un látigo que se arrastraba por el polvo. «Separadlos», ordenó el hombre de blanco. Su voz era aburrida.
el tono de un mercader contando sacos de grano. El caos que siguió fue repentino y violento. Los látigos chasquearon. Los guardias gritaron. Las cadenas fueron abiertas, solo para ser reorganizadas. Nia fue empujada bruscamente a la izquierda, a un grupo de mujeres que parecían tener entre 13 y 25 inviernos. A la derecha, los hombres eran conducidos hacia una serie de tiendas bajas y ominosas, levantadas lejos del campamento principal. Nia buscó frenéticamente entre la multitud de hombres. Sus ojos se fijaron en una cara familiar. Malik. Malik era el hijo del herrero del pueblo. Tenía 17 años, era delgado y rápido, con una sonrisa que solía hacer reír a las chicas del pueblo cerca del pozo. Ahora, no había sonrisa. Tenía el labio partido y las manos atadas a la espalda con cuero crudo tan apretado que sus dedos estaban morados. La miraba, sus ojos muy abiertos con un terror que Nia nunca había visto en él. ¡Silencio!, ladró un guardia, abofeteando a una mujer cerca de Nia, que había empezado a gemir. Comenzó la inspección de las mujeres. Fue una violación lenta y metódica. El hombre de blanco avanzó por la fila. Cuando llegó a Nia, no la miró a la cara. Le miró las caderas. Le agarró la barbilla, forzándole la boca para inspeccionar sus dientes y encías, buscando escorbuto o podredumbre. Pasó una mano por sus brazos, pellizcando el músculo. «Buena mercancía», murmuró al escriba. «Joven, fértil, manténganla intacta. Conseguirá un buen precio en el Cairo si sobrevive al cruce». Nia sintió una oleada de náuseas. Se dio cuenta con fría claridad de que su seguridad, el hecho de que no la estuvieran golpeando, no era un acto de misericordia, era una estrategia de inversión. Ella era un recipiente que debía ser llenado, una máquina para producir hijos, y cualquier daño a la máquina reduciría el margen de beneficio. Pero el destino de los hombres era diferente. Desde donde estaba sentada, Nia podía ver la fila de hombres jóvenes y fuertes siendo conducidos hacia las tiendas aisladas. Vio a los hombres mayores, los que pasaban de los 30 o los que cojeaban, siendo llevados detrás de una duna. Un momento después, se oyeron golpes sordos, seguidos de silencio. Eran peso muerto. Consumían agua pero no ofrecían ningún rendimiento. Los hombres jóvenes, como Malik, se enfrentaban a algo peor que la muerte. Un hombre salió de la tienda médica. No era un soldado. Vestía las túnicas oscuras y manchadas de un especialista, quizás uno de los practicantes coptos mencionados en Susurros Oscuros, hombres que conocían la anatomía del cuerpo mejor que cualquier curandero. Llevaba un cuchillo curvo que brillaba bajo el sol implacable. Sus manos estaban teñidas de rojo oscuro hasta los codos. La lógica del comercio era una matemática brutal. Los mercados del norte exigían eunucos, hombres en quienes se podía confiar en los harenes, hombres que nunca podrían iniciar un linaje propio. Pero el calor del desierto y el impacto del cuchillo eran implacables. Nia observó cómo un guardia arrastraba a un hombre que se resistía a la tienda. Minutos después, el hombre fue sacado, inconsciente, envuelto en vendas que ya se empapaban. Fue lanzado sobre una estera a la sombra. Junto a él, yacían otros 3 cuerpos que no se movían. No habían sobrevivido al impacto. 3 muertos por 1 vivo, murmuró un guardia cerca de Nia, escupiendo en el suelo. Desperdicio de buena musculatura. Entonces vinieron a por Malik. Él luchó. Dios, ¿cómo luchó? Cuando el guardia se acercó a él, Malik dio una patada asestando un golpe en la espinilla del hombre. Gritó un grito de guerra de su pueblo, un sonido de desafío que silenció brevemente el campamento. ¡No! ¡Soy un hombre! ¡Soy un guerrero!, gritó Malik. Se necesitaron 3 guardias para someterlo. Lo golpearon hasta que sus rodillas cedieron. Luego lo arrastraron por el pelo hacia la tienda del cirujano. Giró la cabeza hacia atrás, clavando sus ojos en los de Nia. ¡Nia! ¡No dejes que nos borren! ¡Nia! Su voz se quebró mientras lo arrojaban dentro. La solapa de la tienda se cerró. Nia contuvo la respiración. Todo el campamento pareció contener la respiración.
El silencio se prolongó durante 10 segundos. Entonces, un grito desgarró la lona. Era un sonido que no parecía humano. Era el sonido de un alma siendo arrancada de un cuerpo, agudo, áspero e interminable. Luego, silencio. Nia miró fijamente la solapa de la tienda. Las lágrimas corrían por sus mejillas polvorientas. Sabía en lo más profundo de sí que Malik se había ido. Incluso si su corazón seguía latiendo, incluso si se despertaba en la estera a la sombra, el chico que había corrido con ella hasta el río, el chico que soñaba con ser un jefe, había muerto en esa tienda. El hombre que emergería sería otra cosa, un fantasma en un cuerpo vivo, su futuro truncado, su nombre destinado a morir con él. El hombre de blanco pasó a la siguiente chica de la fila. «¡Abre la boca!», ordenó. Nia abrió la boca. Dejó que le revisaran los dientes. Por dentro gritaba, pero por fuera estaba en silencio. Tenía que sobrevivir. El mundo había dejado de ser un lugar de aldeas, árboles y ríos. Se había convertido en un solo color cegador, el blanco. Llevaban caminando semanas, o quizás meses. El tiempo se había disuelto, derretido por un sol que no solo brillaba, sino que atacaba. En el Sahara, el cielo no era un techo. Era una manta pesada y asfixiante de fuego azul. El calor era un peso físico que oprimía los hombros de Nia, encorvándole la espalda, secando la humedad de sus ojos, hasta que parpadear se sentía como frotar papel de lija contra sus pupilas. La caravana se extendía como una serpiente herida a través de las dunas. Había cientos de ellos, una procesión de miseria moviéndose hacia el norte, hacia mercados que Nia no podía imaginar. Los guiaban los guías tuareg, hombres del desierto envueltos en velos índigo que cubrían todo menos sus ojos. Uno de ellos, un hombre llamado Musa, montaba un camello cerca de la sección de Nia en la fila. Musa era una criatura de la arena, indiferente al calor. Se sentaba sobre su bestia con una gracia casual, sus túnicas ondeando al viento seco. Nunca hablaba con los cautivos. Para él eran carga, menos interesantes que los sacos de sal y polvo de oro atados a los otros camellos. El horror del desierto no era solo el calor, era el propio paisaje. Nia se dio cuenta de golpe de que el camino que seguían no estaba marcado por piedras o señales, estaba marcado por los muertos. Al principio, había pensado que las formas blancas semienterradas en la arena eran rocas, pero a medida que el viento cambiaba, revelándolos por completo, vio la curvatura de una caja torácica, la mirada vacía de una calavera, el largo fémur de un hombre que había caído siglos atrás. Algunos eran antiguos, perfectamente blanqueados y quebradizos. Otros eran más recientes, aún conservando retazos de piel seca y tela harapienta. Eran los hitos del comercio transsahariano. Una carretera pavimentada con la gente que no había sobrevivido. Agua. Una voz áspera a su lado. Era Zahra. Zahra era una chica de una aldea cerca del río Níger, más joven que Nia, quizás solo de 12 años. Era frágil, con grandes ojos aterrorizados que se habían vuelto más opacos con cada milla. Esa misma mañana, cuando el sol había comenzado su ascenso, Zahra había arrancado una tira de tela de su túnica andrajosa y la había puesto sobre la cabeza de Nia para protegerla del peor resplandor. Fue un pequeño acto de misericordia, en un lugar donde la misericordia no tenía valor. «Guarda aliento», susurró Nia, sintiendo su propia garganta como si estuviera llena de fragmentos de cristal. La caravana se detuvo. Era la hora del abrevadero del mediodía. Esta era la hora de su mayor humillación. A los esclavos se les hizo arrodillar en la arena ardiente. Nia observó, con la lengua hinchada en la boca, cómo Musa desmontaba. Tomó un odre, descorchándolo. El olor del agua, fresca, húmeda, vivificante, llegó hasta ellos, torturándolos. Pero Musa no caminó hacia los humanos, caminó hacia su camello. Vertió el agua en un cubo de cuero. La bestia bajó la cabeza, bebiendo con avidez, chapoteando el precioso líquido. Gotas salpicaron la arena,
desapareciendo al instante. «La bestia cuesta 50 piezas de plata», dijo Musa a otro guardia, con voz seca y pragmática. «¿Estos? Perdemos 10, capturamos 10 más». Solo cuando los camellos se hubieron saciado se les permitió beber a los esclavos. Les dieron las heces, tibias y arenosas. Nia bebió su ración en 2 sorbos. El líquido apenas humedeció su garganta antes de desaparecer. Intentó guardar una gota para Sara, pero el guardia le quitó el cuenco de la mano de una patada. «¡Muévete!», chasqueó el látigo. La marcha se reanudó. El sol de la tarde convirtió la arena en un horno. La temperatura del suelo subió a casi 71 grados Celsius. El calor subía por las plantas de los pies de Nia, cocinándole la piel. Sara comenzó a tropezar. Su respiración se convirtió en un silbido áspero. Se apoyó pesadamente en Nia. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente. «No puedo», susurró Sara. «Nia, el suelo parece agua». «Es una mentira», siseó Nia, agarrando el brazo de Sara para mantenerla en pie. «No lo mires. Mira mi espalda. Solo camina». Pero el desierto tomó lo que quiso. Las rodillas de Sara cedieron. No cayó dramáticamente. Simplemente se dobló, como una marioneta a la que le hubieran cortado las cuerdas. Se desplomó de cara en la arena. La cadena que las unía se tensó, tirando de Nia hacia atrás. La fila se detuvo. Musa regresó, mirando a la chica caída con fastidio. No parecía enfadado. Parecía un hombre lidiando con una rueda de carro rota. Desmontó y empujó a Sara con su bota. «¡Levántate!», dijo. Sara gimió. Sus dedos arañaban débilmente la arena. Intentó levantarse, pero sus brazos cedieron. Estaba acabada. Su espíritu estaba allí, pero su cuerpo se había rendido. Musa suspiró y sacó una llave de su cinturón. No iba a ayudarla. Le estaba quitando el collar. «¡No!», gritó Nia. Cayó de rodillas, agarrando los hombros de Sara. «Puede caminar. Dale un momento, por favor». «Está acabada», dijo Musa fríamente. El candado se abrió con un clic. El collar de hierro cayó del cuello de Sara. «¡Levántate, Sara! ¡Levántate!». Nia sacudió a su amiga. Los ojos de Sara estaban abiertos, mirando a Nia con una claridad aterradora. Sabía lo que estaba pasando. No estaba muerta, estaba siendo desechada. Musa levantó su látigo. No apuntó a Sara, apuntó a Nia. El cuero azotó la cara de Nia, cortándole la piel de la mejilla. El dolor fue un cegador destello de luz blanca. «Déjala», ordenó Musa. «O quédate y muere con ella». Los otros guardias comenzaron a gritar, forzando a la fila a moverse. La cadena en el cuello de Nia se tensó. La estaban arrastrando. Extendió la mano, sus dedos rozaron los de Sara una última vez. Sara no gritó. Simplemente se quedó allí, acurrucada en una bola sobre la arena ardiente. Mientras Nia era obligada a alejarse, miró hacia atrás. Sara la estaba mirando. Estaba viva. Estaba respirando. Estaba sola en medio del océano de arena. Nia caminó. Las lágrimas se mezclaron con la sangre de su mejilla, secándose al instante con el calor. Tuvo que pasar por encima de un cráneo blanqueado para seguir adelante. En una semana, lo sabía, habría un nuevo conjunto de pequeños huesos blancos en ese lugar. Después del silencio del desierto, el Cairo era un grito. Para Nia, que solo había conocido el ritmo tranquilo de su aldea y el aullido del viento de las dunas, la ciudad era un asalto a los sentidos. El aire estaba denso con el olor a cordero asado, estiércol de burro y especias exóticas que cosquillaban la nariz. Los minaretes perforaban el cielo como lanzas, y la llamada a la oración resonaba desde 100 gargantas de piedra, una armonía caótica que parecía vibrar en sus propios huesos. Pero no se detuvieron a maravillarse con la arquitectura. La caravana avanzó con un propósito sombrío hacia el corazón de la ciudad, a una plaza que bullía con un tipo diferente de energía. Esta era la Huacala, el gran mercado donde todo tenía un precio. Nia fue separada del grupo con el que había cruzado las arenas.
El trato rudo de los guardias del desierto fue reemplazado por la precisión calculada de los asistentes del mercado. Fue llevada a una sala de retención detrás de la plaza principal. Allí, la despojaron de sus harapos, le echaron agua fría, la primera abundancia de agua que había visto en meses, arrastrando el polvo rojo del Sahara. Luego vino el aceite. Una anciana con manos nudosas frotó aceite con aroma de jazmín en la piel de Nia, no para aliviar su piel agrietada, sino para hacerla brillar bajo el sol, para ocultar las cicatrices, para simular salud donde solo había agotamiento. «Ponte recta», siseó la anciana golpeando el hombro de Nia. Encorvarse cuesta dinero. Cuando Nia fue empujada a la luz del sol, el ruido del mercado la golpeó como un impacto físico. La plaza estaba dividida con una eficiencia aterradora. A la izquierda, los hombres estaban encadenados en filas, fuertes trabajadores destinados a las canteras o a las galeras. A la derecha, artesanos expertos, tejedores, alfareros, se sentaban con herramientas en sus manos, obligados a demostrar su oficio a posibles compradores. Pero Nia fue conducida al centro, a una plataforma elevada sombreada por coloridos toldos de seda. Esta era la sección para sirvientes domésticas y concubinas. El aire aquí estaba perfumado, y la violencia era más silenciosa, más insidiosa. Los compradores eran un tapiz de la riqueza mundial. Había nobles otomanos con altos turbantes, jugando con rosarios de cuentas con expresiones de aburrimiento. Había mercaderes persas con sedas bordadas, discutiendo ruidosamente sobre los tipos de cambio. Nia incluso vio a un hombre pálido con la piel enrojecida por el sol y ropas extrañas y rígidas, un europeo quizás, observando desde las sombras, un agente de una rica casa en el Levante. «¡Siguiente!», gritó el subastador. Nia fue empujada hacia adelante. La vergüenza ardía más que el sol. Estaba desnuda a excepción de un delgado taparrabos, expuesta a 100 pares de ojos que la diseccionaban. Un hombre dio un paso al frente. Era Ibrahim Al-Fayed, un rico mercader con barba teñida con henna y dedos cargados de anillos de plata. No la miró a la cara. Miró su cuerpo con el desapego de un carnicero examinando un cuarto de res. La rodeó, hurgándole las costillas con un bastón. «Demasiado delgada», gruñó. «Está endurecida por el desierto», replicó el subastador con suavidad. «Aliméntala durante un mes y florecerá. Mira la estructura ósea, mira los ojos. Es joven, apenas 14 inviernos». Ibrahim agarró la mano de Nia, levantándola para inspeccionar su palma. No buscaba una línea de vida, buscaba callos. «Lo suficientemente suave para la caza», murmuró. Luego estiró la mano, sus dedos ásperos abriéndole los párpados para revisar el blanco de sus ojos. Nia quiso morderlo. Quiso gritar que era la hija de un jefe, que su nombre era Nia, que tenía una madre que había muerto por ella. Pero el miedo le paralizó la garganta. Se quedó inmóvil, una estatua de ébano, mientras regateaban su valor en dirhams de plata. «¿Vendida?», gritó el subastador. Ibrahim asintió a su sirviente, quien se adelantó con una bolsa de cuero con monedas. El intercambio se realizó. La pesada cadena de hierro de la caravana fue desbloqueada, solo para ser reemplazada por un collar más ligero, chapado en plata. Parecía una joya, pero se sentía igual de pesado. Mientras Nia era llevada hacia el carruaje de Ibrahim que la esperaba, la atención de la multitud se desvió. Un silencio cayó sobre la plaza. Una nueva chica fue subida a la plataforma. Era etíope, quizás de 18 años. Era de una belleza impresionante, su piel del color de la miel, sus rasgos afilados y regios. Era el premio del día, el tipo de mujer destinada al harén de un sultán. La guerra de ofertas fue feroz. Se gritaban precios que podrían haber comprado todo el pueblo de Nia 10 veces. Nia se detuvo, mirando hacia atrás. Cruzó la mirada con la mujer etíope. Nia esperaba ver miedo, o ira, o lágrimas.
En cambio, no vio nada. Los ojos de la mujer eran pozos vastos y vacíos. Permanecía perfectamente inmóvil, permitiendo a los hombres tocarla, discutir sus caderas y sus labios. Estaba allí, físicamente, pero la persona de dentro había abandonado el lugar. Se había retirado tan profundamente dentro de sí misma que había dejado de existir. Era una muñeca de carne, una hermosa cáscara vacía. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento recorrió a Nia. Ese vacío, esa era la verdadera muerte. El desierto mataba el cuerpo, pero este mercado mataba el alma. Ibrahim tiró de su cadena de plata. «Muévete, muchacha». Nia se giró y caminó, sus pies descalzos golpeando la piedra caliente del Cairo. Apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas, haciendo brotar una gota de sangre. El dolor era agudo. Era real. «No seré como ella», juró Nia en silencio, la ira encendiendo una pequeña y dura llama en su pecho. «Puedes comprar mis brazos, puedes comprar mi útero, pero nunca serás dueño de la persona detrás de mis ojos. Permaneceré enfadada. Permaneceré siendo Nia». Las pesadas puertas de cedro del palacio se cerraron, sellando el polvo y el ruido del Cairo. Dentro, el aire era diferente, fresco, quieto y perfumado con agua de rosas. El silencio no era apacible, era pesado, como el aire en una tumba antes de que se coloque la losa. Nia fue conducida a través de un laberinto de pasillos embaldosados. Sus pies descalzos no hacían ruido en el frío mármol. Las paredes eran intrincados mosaicos de azul y oro, patrones geométricos que parecían girar si los miraba demasiado tiempo. Fue llevada al Salam Lik, los aposentos de las mujeres, un ala aislada de la extensa finca que parecía menos un hogar y más un zoo bellamente decorado. Un hombre salió de detrás de un biombo de seda para bloquear su camino. Era alto, antinaturalmente, con miembros que parecían demasiado largos para su cuerpo, y un rostro liso y sin vello, sin arrugas por el tiempo o la testosterona. «Soy Nadim», dijo. Su voz era aguda y suave, careciendo de la aspereza de los hombres del desierto. Nia lo miró fijamente. Reconoció la tristeza en sus ojos. Era la misma mirada que había visto en los ojos de Malik, justo antes de que la solapa de la tienda se cerrara. Este hombre era un superviviente del cuchillo, uno de los pocos que había vivido la pérdida de sangre y la infección para convertirse en guardián del mismo sistema que lo había mutilado. Era un eunuco, un hombre fantasma, permitido en el mundo de las mujeres porque ya no se le consideraba una amenaza para el linaje del amo. «Ya no estás en el Sahel», dijo Nadim, rodeándola lentamente. «Aquí no eres una hija. Eres un reflejo de la riqueza del amo. Si brillas, comes. Si te apagas, desapareces». Se detuvo frente a ella. «Y ese nombre, Nia, es demasiado fuerte. Suena a palo roto. A partir de este momento, eres Yasmín». Nia abrió la boca para protestar, para decir que su padre le había dado ese nombre, pero Nadim levantó un dedo. «Vuelve a hablar tu lengua salvaje, y el látigo te enseñará árabe», susurró, no con malicia, sino con un pragmatismo aterrador. «Olvida el pasado, no existe». Durante las siguientes semanas, Yasmín fue construida sobre los huesos de Nia. La fregaron hasta que su piel quedó en carne viva. Luego la masajearon con aceites que olían a flores exóticas. Le enseñaron a caminar, no los pasos largos y decididos de una chica que busca agua, sino pasos pequeños y deslizantes que hacían parecer que flotaba. Aprendió a servir vino sin derramar una gota, a bajar la mirada cuando un hombre entraba en la habitación, a sonreír sin mostrar los dientes. El harén no era una hermandad, era un campo de batalla cubierto de seda. Había una docena de otras mujeres, desde bellezas que se marchitaban hasta recién llegadas. Se recostaban en cojines, comiendo dátiles azucarados y tocando laúdes, pero sus ojos siempre estaban vigilantes. Una tarde, una mujer llamada Soraya, circasiana con piel como la leche y ojos como el hielo,
Le ofreció a Nia una taza de té. Soraya era la favorita actual, pero estaba envejeciendo. Quizás tenía 25 años, y observaba la juventud de Nia con la mirada depredadora de un halcón. «Bebe», sonrió Soraya. «Endulzará tu voz». Nia extendió la mano hacia la taza, pero una mano interceptó la suya. Era Nadim. Tomó la taza, la olió y vertió el contenido en un helecho en maceta. «Demasiado caliente», dijo Nadim con sequedad, mirando a Soraya. Más tarde le susurró a Nia en el pasillo: «Nunca comas lo que no veas preparar. Hay venenos aquí que matan lentamente, haciendo que parezca una enfermedad estomacal». Soraya ya ha enterrado a 2 rivales. En esta jaula, los pájaros se picotean los ojos para ser el alimentado por la mano. Nia se dio cuenta entonces de que el lujo era una mentira. Las cadenas de oro seguían siendo cadenas. Las mujeres aquí luchaban por migajas de afecto de un hombre que las poseía a todas. Luego llegó la llamada. El sol se había puesto, tiñendo el cielo de morados y rojos amoratados. Nadim entró en el dormitorio sosteniendo un farol. El parloteo cesó. Cada mujer se enderezó, la esperanza y el miedo luchando en sus rostros. «Yasmín», dijo Nadim, «él te pide». Soraya exhaló, volviendo su cara hacia la pared. Nia sintió un vuelco en el estómago. La bañaron de nuevo, la perfumaron con sándalo y la vistieron con sedas transparentes que no ocultaban nada. Nadim la acompañó a los aposentos privados del amo. En la puerta se detuvo. «No luches», aconsejó suavemente. «Una estatua no lucha contra el escultor. Simplemente vete a otro lugar en tu mente. Es la única manera». La puerta se abrió. Ibrahim Al-Fayed estaba sentado en un diván, fumando una pipa de agua. La habitación estaba tenue, iluminada solo por lámparas de aceite que proyectaban sombras largas y danzantes. Levantó la vista, sus ojos recorriéndola con una satisfacción posesiva. «Ven aquí, Yasmín», ordenó. Nia caminó. Sus piernas se sentían pesadas, como si se movieran por agua profunda. Se detuvo ante él. «Eres hermosa», dijo, extendiendo la mano para tocar su cara. Su mano era suave, no como las ásperas manos de los asaltantes, pero se sentía más fría. «Te he dado una buena vida, ¿no es así? Seda, oro, comida». No esperó una respuesta. No le importaba la respuesta. La tiró sobre los cojines. No la golpeó. No le rasgó la ropa. Fue gentil, de la manera en que un hombre es gentil con una nueva mascota. Pero no hubo pregunta, ni permiso solicitado. Nia yacía allí, mirando los intrincados patrones del techo. Mientras su peso le oprimía el aire de los pulmones, sintió como la última pared de su autodefensa se desmoronaba. La incursión le había quitado su hogar. El desierto le había quitado a su madre. El mercado le había quitado su libertad. Pero esta intrusión, le estaba quitando lo último que poseía, la santidad de su propia piel. Recordó las palabras de Nadim: «Vete a otro lugar». En su mente, abandonó la habitación, voló por la ventana, sobre los minaretes de El Cairo, sobre el Nilo, de vuelta a través de las arenas ardientes. Regresó a la mañana antes del humo, sentada junto a la choza, moliendo mijo mientras su padre reía. Debajo de ella, en la habitación perfumada, Ibrahim suspiró satisfecho, creyendo que estaba abrazando a una mujer dispuesta. No sabía que sostenía un cascarón. Nia se había ido. Solo Yasmín permanecía, sus ojos abiertos, secos y aterradoramente vacíos. 5 veces el Nilo se había desbordado desde que Nia entró en la jaula dorada. 5 veces los dátiles habían madurado en las palmeras del patio, pasando del verde a un marrón oscuro y pegajoso. El tiempo en el harén no se movía en línea recta. Circulaba atrapado dentro de los altos muros, medido solo por las canas que aparecían en las barbas de los guardias y el aumento de los vientres. Nia ya no era la chica asustada que había llegado encadenada. Era madre. Su hijo, Karim, tenía 4 años.
Era una criatura de energía ilimitada, recorriendo los tranquilos pasillos del Salamlik como un viento del desierto. Pero cuando Nia lo miraba, sentía un nudo complejo y doloroso en el pecho. Karim era hermoso. Tenía sus ojos grandes y expresivos y la curva de su boca, pero su piel era del color de las almendras tostadas, tonos más claros que su propia caoba intensa. Su cabello, aunque rizado, era más suave. Carecía de los rizos apretados y elásticos de sus ancestros. Era la prueba viviente de su supervivencia, pero también la evidencia de su borrado. Según las leyes de la tierra, el estatus de Nia había cambiado en el momento en que Karim dio su primer aliento. Ya no era una simple jaría, una esclava que podía ser vendida o desechada a capricho. Era Walad, madre del niño. Ibrahim Al-Fayed había reclamado al niño inmediatamente. El día de la ceremonia del nombre, Ibrahim había sostenido al bebé en alto por encima de su cabeza, proclamándolo hijo de su casa, nacido libre y legítimo. Era un escudo legal que protegía a Nia de ser vendida, prometiéndole su libertad el día que Ibrahim muriera. Pero mientras Nia estaba sentada junto a la fuente, viendo a Karim perseguir a un pavo real, se dio cuenta de que esta protección tenía un precio terrible. «Camina como él», dijo una voz suave. Nia se giró para ver a Nadim de pie a la sombra de un ciprés. El eunuco había envejecido. Su rostro estaba más marcado, sus movimientos más lentos. Observaba al niño con una mezcla de afecto y tristeza. «Sí, lo hace», admitió Nia. Karim no caminaba con el paso rítmico y arraigado de la gente del Sahel. Caminaba con el paso arrogante del hijo de un mercader, la barbilla alta, esperando que el mundo se apartara de su camino. Llevaba un caftán en miniatura de seda bordada y un pequeño turbante. Cuando hablaba, lo hacía en un árabe impecable y culto. «Papá dice que pronto tendré un caballo», gritó Karim, corriendo hacia ellos. Ignoró a su madre y miró directamente a Nadim. «Y tú lo guiarás por mí, Nadim». Era una orden, entregada con la casual autoridad de un amo dirigiéndose a un sirviente. Nia se encogió. «Karim», lo regañó suavemente. «Nadim es nuestro anciano. Habla con respeto». Karim pareció confuso. «Pero papá dice que es un sirviente, y yo soy un Al-Fayed». Volvió a salir corriendo, su risa resonando contra los azulejos. Nia miró a Nadim. La vergüenza le quemaba las mejillas. «Lo siento. No te disculpes por la lluvia que cae», suspiró Nadim mirando sus manos. «Es agua vertida en un nuevo recipiente. Adopta la forma de la copa. Así es como funciona, Yasmín. La tinta de tu historia se está diluyendo. En 2 generaciones, sus hijos parecerán completamente árabes. No sabrán que África existe, excepto como un lugar de donde vienen los esclavos». Esa noche, el aire estaba denso con el calor de la estación. Nia se sentó junto a la cama de Karim, abanicándolo con una hoja de palma. El niño luchaba contra el sueño. Sus párpados parpadeaban. «Cuéntame una historia, mamá», murmuró. «Cuéntame sobre el djinn y la lámpara mágica». «No», susurró Nia. «Esta noche te cantaré otra cosa». Cerró los ojos. Se remontó a través de los años, más allá del harén, más allá del mercado, más allá del desierto, tratando de encontrar el ritmo de los tambores del pueblo. Comenzó a tararear una melodía que su madre había cantado mientras molía maíz. Era una canción sobre el árbol baobab y los espíritus que vivían en sus raíces. Cantó suavemente, las palabras de su lengua materna fluyendo de sus labios. Se sentía extraño, como llevar ropa que ya no le quedaba. Los sonidos eran guturales y terrosos, chocando con el aire perfumado de la habitación. «Oh Lala, el sol duerme, el león vigila». Vertió su pena en las notas, cantando por la madre que dejó en la arena, por Sara muriendo en las dunas, por el nombre Nia que nadie pronunciaba ya. Cuando terminó, hubo un silencio. Abrió los ojos.
esperando ver una chispa de reconocimiento en el rostro de su hijo, una memoria genética despertando. Karim la miraba con ojos grandes y perplejos. Se rió. «Esos eran sonidos graciosos, mamá», susurró inocentemente. «Es el idioma de los pájaros». La pregunta golpeó a Nia más fuerte que el látigo del guardia del desierto. El lenguaje de los pájaros. Ruido sin sentido. Pío, pío. Eso era todo lo que su herencia significaba en sus oídos. Para él, su historia no era una tragedia o un legado. Era una tontería. No sabía que era africano. No sabía que era el nieto de un jefe. Pensaba que era solo un niño árabe con una madre que hacía sonidos graciosos. Las lágrimas le picaron a Nia en los ojos. Forzó una sonrisa, acariciando su cabello hasta que finalmente se quedó dormido. Caminó hasta la ventana y miró la luna. Era la misma luna que brillaba sobre el Sahel, pero aquí se sentía distante. Nadim tenía razón. El borrado ya no sucedía con armas o cuchillos. Estaba sucediendo aquí, en la cuna, en la sangre. El comercio árabe de esclavos no solo mataba a la gente, engullía linajes enteros, digiriéndolos hasta que no quedaba nada. «No», susurró Nia a la noche. Sus manos apretaron el alféizar de la ventana. «No desaparecerás, Karim. No serás solo una gota en su océano». Fue a un pequeño cofre de madera en la esquina de su habitación. En el fondo, envuelta en un trozo de tela sin teñir, había una única concha de cauri, lo único que había logrado esconder en su cabello durante la captura, el único pedazo del Sahel que le quedaba. La sacó. Era fresca y suave. «Mañana», juró, «mañana, los pájaros empezarán a enseñarte a hablar». La muerte llegó al palacio no como un espectro, sino como una tormenta caótica de mujeres lamentándose. Ibrahim Al-Fayed había muerto. El hombre que había sido el sol alrededor del cual giraba su diminuto y confinado sistema solar, finalmente había sucumbido a una fiebre. El harén, antes un lugar de lánguida ociosidad, se transformó instantáneamente en un nido de víboras. Nia se sentó en la esquina de su habitación, abrazando a Karim contra su pecho. El niño estaba asustado por el ruido, el desgarro de la ropa y las plañideras profesionales que habían sido contratadas para gritar en el patio. Pero Nia no estaba de luto, estaba calculando. Según la Sharia, la ley sagrada, ella era walad. La muerte de su amo debería haber sido su llave a la libertad. Debería ser liberada y su hijo debería recibir su herencia. Pero las leyes eran tinta en papel y el poder era sangre y acero. Esa misma mañana, Nia había escuchado una conversación a través de la celosía del patio. Era Zubeida, la primera esposa de Ibrahim, una mujer de rasgos afilados y ambición aún más afilada, hablando con su hijo mayor. «¿La africana y su bastardo no pueden quedarse?», había siseado Zubeida. «Si la liberamos, el niño reclamará una parte de los almacenes de Alejandría. Los venderemos al sur antes de que llegue el juez de sucesiones. Hay mercados en Sudán donde no se hacen preguntas». La amenaza era clara. Nia debía ser borrada antes de que la ley pudiera salvarla. Esa noche, el palacio asfixiaba con incienso quemándose para enmascarar el olor a muerte. Nia estaba empaquetando un pequeño bulto de comida. Sus manos temblaban cuando la puerta se abrió con un crujido. Se giró, escondiendo a Karim detrás de ella, esperando que los soldados los arrastraran. En su lugar, una figura maciza llenó el umbral. Era el Kislaragha, el eunuco negro jefe de la propiedad. Era un hombre que Nia solo había visto de lejos. Una figura de inmensa autoridad que gestionaba las finanzas y la disciplina del hogar. Estaba envuelto en seda negra, su rostro redondo y liso, su cuerpo pesado con el peso suave y antinatural de un hombre cuya biología había sido alterada. Cerró la puerta en silencio y la atrancó. «Suelta el cuchillo, Yasmín», dijo. Su voz era grave pero carecía de la resonancia de un hombre. Era un sonido hueco, como de flauta. Nia apretó más el cuchillo de frutas. «Si estás aquí para llevarte a mi hijo,
Tendrás que matarme. El eunuco jefe se adentró en la luz de la lámpara de aceite. Por primera vez, Nia realmente miró, su rostro. Vio las papadas pesadas, las líneas tristes alrededor de la boca. Pero entonces, vio los ojos. No eran los ojos de un desconocido. Eran ojos que una vez la habían mirado a través de un río en el Sahel. Ojos que se habían arrugado de risa antes de que el mundo ardiera. «No estoy aquí por el niño», susurró. «Y mi nombre no es Kislar Aga». Levantó una mano, trazando una pequeña y dentada cicatriz encima de su ceja izquierda. Nia dejó de respirar. El cuchillo cayó al suelo. ¿Malik? El nombre flotó en el aire, pesado con 10 años de fantasmas. Malik murió en la tienda del campamento de recolección, dijo el hombre, su rostro contorsionándose en una mueca que podría haber sido una sonrisa. Lo que sobrevivió es esto, un perro guardián para los hombres que nos destruyeron. Caminó hasta la ventana, revisando el patio de abajo. Te he observado, Nia. Te vi llegar hace 5 años. Moví hilos para asegurarme de que no fueras vendida a las minas de cobre. Vi crecer a tu hijo. ¿Por qué nunca hablaste?, preguntó Nia con lágrimas en los ojos. Porque un esclavo que recuerda su pasado es un esclavo peligroso. Y ellos tenían que confiar en mí para salvarte. Malik metió la mano en sus pesadas túnicas y sacó una cartera de cuero. La tiró sobre la cama. Chocó pesadamente. «Oro», dijo. «Robado de las cuentas de la casa durante 10 años. ¿Y esto?». Desenrolló un trozo de pergamino. Era un mapa, rudimentario pero detallado, que marcaba las rutas de caravanas que conducían al este, hacia el Mar Rojo. «Zubeida planea venderte mañana al amanecer», dijo Malik con urgencia. «Has sobornado al magistrado para que ignore tu estatus. No puedes quedarte aquí. Ven con nosotros», suplicó Nia, agarrando su mano suave y carnosa. «Podemos ir a casa». Malik retiró su mano suavemente. Miró su cuerpo, las túnicas de seda que ocultaban su vergüenza. ¿Casa? No hay casa para mí, Nia. Si regreso al Sahel, soy una monstruosidad. Un hombre que no es un hombre. No puedo tener hijos. No puedo liderar una tribu. Mi linaje termina conmigo. Miró a Karim, que dormía inquieto en el diván. ¿Pero él? Malik señaló con un dedo tembloroso. Él está completo, tiene la sangre. Si él sobrevive, nuestra gente sobrevive. Por eso hago esto. Soy la rama muerta que se corta para que el árbol pueda vivir. Nia comprendió entonces la profundidad de su tragedia. La castración no solo le había quitado su virilidad, le había quitado su lugar en la línea temporal de sus ancestros. Salvar a Karim era su única forma de desafiar el borrado. El funeral es mañana al mediodía. Malik esbozó el plan, su voz volviéndose acerada. La procesión será caótica. He arreglado para que un carro que lleva residuos de cocina salga por la puerta trasera. Tú y el niño estaréis bajo la lona. El conductor está pagado. Os llevará a un monasterio copto cerca de la costa. Desde allí debéis encontrar un barco. Puso una mano pesada sobre el hombro de Nia. Debes ser valiente, no por ti misma, sino por la historia que debe ser contada. Afuera, los lamentos de los dolientes se hicieron más fuertes, un crescendo de dolor que enmascaraba la conspiración que se desarrollaba en la oscuridad. Nia miró el mapa, luego a Malik. El chico que había amado se había ido, arrancado por el cuchillo. Pero el hombre que tenía delante era algo más fuerte. Era la memoria que se negaba a ser silenciada. El carro olía a melones podridos y al sabor agrio de cebollas viejas. Era una oscuridad asfixiante, traqueteando violentamente sobre los adoquines de El Cairo. Bajo el montón de basura y lona, Nia le cubrió la boca a Karim con la mano. Su otro brazo lo envolvía tan fuerte que podía sentir su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Afuera, el lamento de la procesión fúnebre alcanzó un punto álgido. Entonces, de repente, el ritmo del dolor se rompió. Hubo gritos,
gritos de enojo, de confusión, y el inconfundible choque de acero. ¡Deténganlo! ¡El eunuco! ¡Ha cerrado las puertas! Nia apretó los ojos. Sabía lo que significaban esos sonidos. Malik les estaba comprando tiempo, pagando cada segundo con su propia sangre. El carro dio un tirón hacia adelante, el conductor azotando al burro con pánico. Ganaron velocidad, las ruedas traqueteando peligrosamente mientras pasaban por la puerta de servicio trasera. Los gritos se desvanecieron en la distancia, engullidos por el ruido de la ciudad, hasta que solo quedó el sonido del viento y la respiración fatigada del burro. No se detuvieron hasta que los minaretes de El Cairo fueron meros palillos en el horizonte. El viaje hacia el sur fue un borrón de agotamiento y miedo. Viajaron de noche, escondiéndose entre los juncos del Nilo durante el día. No podían regresar al Sahel. El desierto era un muro que no podían escalar de nuevo, y las rutas de esclavos eran patrulladas por hombres como Musa. En cambio, se movieron hacia los confines del mundo, a las colinas rocosas cerca del Mar Rojo, donde el brazo del Estado se hacía corto y débil. Encontraron santuario en el monasterio de San Antonio, una fortaleza de piedra aferrada a la ladera de una montaña. Era un lugar de silencio, habitado por hombres que habían dado la espalda al poder del mundo. El padre Jacob, el abad, los recibió en la pesada puerta de madera. Era un hombre tallado de la misma piedra que la montaña, su barba blanca y que le llegaba al pecho, sus ojos nublados por cataratas pero agudos con entendimiento. Vio la marca en el brazo de Nia, el miedo en los ojos del niño, y abrió la puerta. «Aquí», graznó el viejo monje en copto, una lengua que sonaba antigua y ligada a la tierra. «No sois propiedad de nadie más que de Dios». La vida en el monasterio era dura, pero era suya. Nia lavaba la ropa y fregaba suelos. Sus manos se volvían ásperas de nuevo, desprendiéndose de la piel suave y perfumada de jazmín. Con cada capa de suavidad que perdía, encontraba un pedazo de Nia debajo. Pero la supervivencia no era suficiente. Nia miró a Karim, que crecía alto y fuerte. Su piel se oscurecía bajo el sol. Su árabe se mezclaba con el dialecto local. Se dio cuenta de que la seguridad no era lo mismo que la memoria. Si ella moría, la historia moría. Así que Nia hizo lo prohibido. Le pidió pergamino al padre Jacob. Por la noche, a la luz de una vela de cebo, Nia comenzó a hablar y le hizo escribir a Karim. Fue un proceso lento y doloroso. Le enseñó los nombres de los árboles del Sahel. Le enseñó la canción de la cosecha. Describió el rostro de su abuela, Amara, y cómo se veía la sangre en la arena. Le habló del mercado, sobre las inspecciones dentales, sobre la mujer etíope con los ojos vacíos, sobre Malik, el hombre que no era un hombre, que les había dado esta vida. «¿Por qué escribimos esto, mamá?», preguntó Karim una noche, su mano con calambres. «Es triste. Quiero escribir sobre héroes». «Estos son héroes», dijo Nia con voz feroz. «Sobrevivir es ser un héroe. Recordar es luchar». Los años se convirtieron en décadas. El cabello negro de las sienes de Nia se volvió del color del hierro, luego del color de la nieve. Su espalda, antes recta como una lanza, se curvó bajo el peso del tiempo. Una tarde, el aire estaba fresco y claro. Nia, ahora una anciana que se movía con la ayuda de un bastón, caminó con Karim hasta el borde de la meseta. Karim era un hombre ahora, de 30 años. Tenía los hombros anchos de su abuelo Kofi y el intelecto agudo de la clase mercantil en la que había nacido. Vestía la sencilla túnica de un escriba, pero se portaba con una dignidad que ningún sultán podría comprar. Debajo de ellos, el desierto se extendía, infinito, dorado y silencioso. Parecía pacífico desde esta altura, parecía un cuadro. Pero Nia lo sabía mejor. Sabía que debajo de esas dunas yacía una carretera de huesos, un mapa de sufrimiento que el viento intentaba constantemente ocultar. Metió la mano entre los pliegues de su túnica y sacó un libro.
Era grueso, encuadernado en cuero áspero, las páginas llenas de una letra densa y apretada. Contenía los nombres de las chicas del pueblo que fueron llevadas. Contenía la historia de Sara. Contenía la verdad de las tiendas de castración. Se lo tendió a Karim. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso del momento. «Tómalo», dijo. Karim tomó el libro. Pasó el pulgar por la cubierta. «Es pesado, madre». «Es lo más pesado del mundo», replicó Nia. «Es la verdad». Miró hacia el horizonte, donde el espejismo del calor brillaba. El mundo había seguido adelante. En las ciudades del norte, el comercio continuaba, lubricado por la moneda y el silencio. Los sultanes se sentaban en sus palacios, los mercaderes contaban su oro, y los historiadores escribían alabanzas de imperios, olvidando convenientemente el combustible humano que mantenía la máquina en funcionamiento. Contaban con el silencio. Contaban con la vergüenza de las víctimas para guardar el secreto. Nia enderezó la espalda, luchando contra el dolor en su columna. Miró a su hijo, la prueba viviente de que no habían logrado borrarla. «Pensaron que la arena nos enterraría», dijo, su voz quebradiza pero resuelta, llevada por el viento. «Pero mírate, mira este libro. Mientras una persona recuerde, no nos habremos ido. Todavía existimos». Karim le tomó la mano. No miró el desierto, miró el libro. «Se lo enseñaré a mis hijos», juró. «Y ellos a los suyos. La arena no ganará». Nia sonrió. Era la primera vez en 50 años que su sonrisa llegaba completamente a sus ojos. Los cerró, escuchando el viento. Ya no sonaba como un grito. Sonaba finalmente como una canción. La historia de Nia nos recuerda que la historia no solo se escribe en libros. Se escribe en la voluntad de quienes se niegan a ser olvidados. En nuestras vidas diarias, puede que no nos enfrentemos a las cadenas del Sahara, pero todos nos enfrentamos a momentos en los que el mundo intenta despojarnos de nuestro valor, silenciar nuestra voz o hacernos sentir pequeños. Nia nos enseña que la verdadera fuerza no siempre se trata de defenderse con una espada. A veces, el mayor acto de valentía es simplemente recordar quién eres cuando todos los demás quieren que lo olvides. Tu identidad, tu historia y tu espíritu son las únicas cosas que verdaderamente te pertenecen. Guárdalos con ferocidad. Si el viaje de Nia te ha conmovido, por favor ayúdanos a romper el silencio de la historia. Dale al botón de me gusta para difundir su historia a otros. Comparte este video para que los 14 millones de vidas perdidas en este comercio nunca sean olvidadas. Y si quieres descubrir más verdades enterradas con nosotros, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita. Mantengamos el pasado vivo, juntos. Rezo para que el Creador te conceda un espíritu tan inquebrantable como el de Nia. Que Dios te guíe a través de tus propios desiertos. Proteja a tus seres queridos del daño y te dé la fuerza para mantenerte firme cuando las tormentas de la vida intenten derribarte. Que siempre conozcas tu valor y nunca pierdas el camino. Si recibes esta bendición y estás de acuerdo con esta oración, escribe amén en los comentarios de abajo.